A ver, esperen un momentito. Bien, me dicen si miran la pantalla, por favor. A ver si están observando lo que estoy poniendo ahorita. Ujú. A ver, ¿sí? ¿Observan? No, Lick. Oh, No, no se ve. No, no Todavía se no. ve. Ok, vamos a ver. Vamos a volver a probar. Ok, ahora tampoco, Lick. No, Lick. nada. Bueno, algún problema técnico hay. A ver, denme unos minutos y ya veo, ya vuelvo. Permítanme. Está bien, está bien. Bueno, creo que ahorita sí. Vamos a ver. Creo que ahorita sí. Les voy a compartir pantalla para que comencemos y me dicen si ven la pantalla. Vamos a ver. Les estoy compartiendo pantalla. ¿Ahora sí? Sí, Lick. Perfecto. Excelente. Bueno, bienvenidos. Nos hemos tardado un poco, pero es por problemas técnicos que había aquí con mi computadora. Bueno, fíjense que este es el libro de Audesirc, ¿verdad? Recuerden que estamos utilizando también este libro de Audesirc, Biología de Audesirc. Y aquí está el capítulo 3, son los capítulos iniciales del libro, en donde se muestran el capítulo 3, en donde habla de las moléculas biológicas. Pero cuando habla de las moléculas biológicas, estamos hablando, no se vaya a confundir, cuando dice moléculas biológicas se está refiriendo a compuestos orgánicos. Lo mismo que dije yo el lunes, ¿verdad? Los compuestos orgánicos, las macromoléculas orgánicas, que son los carbohidratos, las grasas, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, en el capítulo 3 se habla básicamente de todos esos compuestos orgánicos. Incluso se hacen unos resúmenes muy buenos, igual que en el libro de Solomon también. Resúmenes como por ejemplo en estas tablas en donde se habla de los grupos funcionales. ¿No? Recuerdan que habíamos dicho que pequeñas moléculas como moléculas de hidróxido, moléculas de carboxilo o amino o fosfato se podían unir a un esqueleto básico de hidrocarburos y dependiendo de qué grupo funcional se una a esos hidrocarburos, así vamos a obtener una determinada molécula orgánica, ¿verdad? Entonces, estas tablas están precisamente para mostrarle a usted la importancia que tienen estas pequeñas moléculas llamadas grupos funcionales para construir precisamente esa gama de moléculas orgánicas que forman no solamente el cuerpo de los seres vivos, sino también que, bueno, determinan sus funciones, las funciones básicas de las células, ¿verdad? Vea que si usted comienza a ver en detalle el capítulo 3 de este libro, habla de la hidrólisis, de la que ya hablamos, ¿verdad? Utilizar agua, el metabolismo celular utiliza agua para
romper o catabolizar moléculas grandes y obtener moléculas más pequeñas. Eso se llama hidrólisis, porque lo que se rompe son los enlaces químicos que unen los átomos en esas moléculas. Y se utiliza agua, por eso se llama hidrólisis, esa reacción química. O las reacciones de síntesis, de condensación, son aquellas en donde más bien el anabolismo celular, cuando las células construyen moléculas a partir de elementos más pequeños, más bien las reacciones se llaman reacciones de condensación porque se está uniendo un átomo con otro átomo para formar un enlace químico y una molécula cada vez más grande. Y en ese proceso siempre se libera una molécula de agua, por eso se llama esa reacción condensación. Estas son cosas que ocurren simultáneamente en las células, ¿verdad? Bueno, la hidrólisis principalmente se da cuando las células necesitan metabolizar o catabolizar un compuesto orgánico como un azúcar, por ejemplo, que esté almacenado en aquel momento en el que el cuerpo lo necesite, ¿verdad? Lo mismo en el caso del anabolismo celular, las reacciones de síntesis o de fabricación de hormonas, de enzimas, de proteínas, es cuando las células lo necesitan, ¿verdad? Y eso está ocurriendo cada décima de segundo, bueno, cada milésima de segundo en nuestro cuerpo. Se están catabolizando moléculas y se están construyendo también moléculas. Aquí se habla más abajo de los carbohidratos de los que ya hablamos. Hay una tabla muy buena, de hecho, esta tabla que usted está viendo ahorita aquí, que es una tabla de resumen, en donde le habla de las principales moléculas orgánicas, carbohidratos primero, lípidos después, proteínas después y ácidos nucleicos después. Fíjense que el orden en el que aparecen estas moléculas orgánicas no no es al azar. Aparecen en ese orden porque en orden de importancia en cuanto a producción o cantidad, digamos, que se producen en la naturaleza, los carbohidratos son el número uno. ¿Ya? Los carbohidratos son las moléculas orgánicas que más se producen en la naturaleza, ¿verdad? Son muy abundantes, están en todo aquello que es de origen vegetal o de naturaleza vegetal y por lo tanto es muy abundante. Aquí usted puede leer en este cuadro, lo mismo pasaría en, en el libro de Solomon, miren, el capítulo 12 del libro de Solomon, el que habíamos mencionado el lunes, también está el tema de la química de la vida, los compuestos orgánicos, y aquí también se hacen esos resúmenes, igual, nada más que aquí se comienza hablando de los átomos, que igual vamos a hablar de eso, pero vea, le muestra los grupos funcionales, que también está en la tabla del otro libro, miren, ahí están los grupos funcionales, su explicación, le habla de lo que es un monómero, un polímero, mire, las reacciones de condensación, las reacciones de hidrólisis, y luego empieza a hablar de los azúcares, de los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Y luego, en algún momento, el tema de los carbohidratos cambia al tema de los lípidos, que es precisamente lo que quiero que hablemos un poco el día de hoy. Los lípidos, a diferencia de los carbohidratos, digamos que son moléculas un poco más complejas de digerir. El carbohidrato en el cuerpo, los azúcares en el cuerpo, o se almacenan para ser una reserva de energía para más adelante, cuando se necesite, o se quema en el momento. El azúcar en sangre tiene que ser distribuida a todas las células. Pero los lípidos son, digamos, unos compuestos un poco más complejos, más grandes, y no se metabolizan de la misma forma que los carbohidratos. Pero si nos vamos a este cuadro, solo quiero que veamos lo que menciona en el caso de los lípidos. Mire lo que menciona aquí el cuadro, es un resumen, ¿verdad? Los lípidos, dice, contienen una gran proporción de carbono e hidrógeno. Casi todos los lípidos son moléculas no polares. Necesito que revisen eso de qué es una molécula polar y qué es una molécula no polar. Eso tiene que ver con la forma como hacen enlaces químicos y con la carga eléctrica que tienen esas moléculas. Entonces dice que casi todos los lípidos son no polares. Solo para darles un dato así como interesante, las moléculas no polares son insolubles en agua. Por eso es que
dentro de los lípidos están las grasas, están, por ejemplo, los aceites, que son grasas también, que obviamente usted sabe que no se mezclan con el agua, son insolubles en el agua. Entonces, eso ocurre con estos compuestos orgánicos llamados lípidos, que son no polares y por esa peculiaridad química en cuanto a la carga eléctrica que contienen, no se disuelven en el agua, no se mezclan con el agua. Y dentro de los lípidos hay varios que tenemos que estudiar que son muy importantes. Por un lado están los triglicéridos. Estas son grasas, son las grasas más comunes. De hecho, son las grasas que se utilizan en nuestro cuerpo y en general en los demás animales como fuente de energía. ¿Verdad? Son los triglicéridos, que también son denominados triacilgliceroles, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Aquí menciona que es porque la molécula está formada de 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Por eso se llama tri de 3 ácidos grasos, es lo que quiere decir. También dentro de los lípidos están las ceras, que están formadas también por ácidos grasos unidos a alcohol. El glicerol es un alcohol. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Están también los fosfolípidos. Ese es otro grupo de lípidos. Y los fosfolípidos son importantísimos porque forman la membrana de las células, o sea, de todas las células que hay en nuestro cuerpo. La membrana celular, que es esa estructura como una bolsita, ¿verdad? Que le da forma a la célula, que interactúa con lo que está fuera de la célula, que permite la entrada o la salida de materiales, agua, desechos y etcétera, dentro y fuera de la célula. Esa membrana celular está formada de lípidos, de un grupo de compuestos orgánicos llamados lípidos y específicamente denominados fosfolípidos porque contienen moléculas de fósforo o grupos funcionales fosfato, mejor dicho, ¿verdad? Y luego vienen otro grupo de lípidos que se llaman esteroides. Los esteroides son, por ejemplo, los precursores químicos de las hormonas, ¿verdad? Se utilizan los esteroides para producir hormonas en el cuerpo. Las hormonas que se producen en las glándulas endocrinas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, los lípidos son importantísimos, son moléculas orgánicas importantísimas y forman igual polímeros, ¿verdad? Son moléculas muy grandes, moléculas formadas por muchísimos carbonos, muchísimos hidrógenos. Y algo importante, vamos a ver una presentación así brevemente. Ahorita se las muestro. En esta presentación se hace un resumen. Esta presentación está disponible igual para ustedes ahí. Aquí se hace un resumen de algunos aspectos importantes, tanto a nivel molecular como a nivel de funciones de los lípidos. Y esto es algo que deben de entender. Recuerden que los carbohidratos que habíamos visto el lunes son moléculas orgánicas que su función, digamos, principal es la de ser una fuente de energía, ¿verdad? Porque todos los seres vivos, todas las células de todos los seres vivos, utilizan el azúcar o los carbohidratos como la principal fuente de energía metabólica, para que esas células puedan desarrollarse, crecer, reproducirse y realizar todas sus funciones. Recuerde que también había carbohidratos que servían como componentes estructurales, ¿verdad? Como la celulosa, que forma la fibra vegetal, ¿verdad? Que es una capa, una pared que está fuera de todas las células vegetales, una capa algo rígida, dura, y esa celulosa es estructural. La celulosa es un polisacárido, es un carbohidrato, pero no se usa como fuente de energía, sino que se usa como una estructura para darle protección al interior de las células vegetales. Pero acuérdese de que también había quitina, que también era un polisacárido estructural. Entonces, los lípidos tienen varias funciones. Son moléculas estructurales también. O sea, los lípidos también sirven para construir estructuras, así como paredes en las células, ¿no? Como muros. Pero también los lípidos son fuentes energéticas, o sea, son moléculas que sirven para almacenar energía y también son
antioxidantes, aunque no lo dice ahí en esa diapositiva que está viendo ahorita, son antioxidantes también, en el caso de aquellos lípidos que se llaman carotenoides. Y esos antioxidantes, lo que hacen los antioxidantes es ayudan a que todos aquellos desechos del metabolismo se eliminen del cuerpo. En otras palabras, los antioxidantes que usted consume, que usted come en el alimento, más que todo en el alimento vegetal, le ayudan a usted a eliminar toxinas del cuerpo. Entonces, por eso es muy bueno y por eso siempre usted está viendo en los programas de televisión, en los programas de especialistas en nutrición, etcétera, los médicos, que le dicen a usted, debe de comer antioxidantes, alimentos que sean ricos en antioxidantes. Y básicamente esos alimentos son frutas y verduras de color rojo, verde, amarillo, naranja, así de sencillo. Todo lo que es verde tiene otros componentes y todo lo que es de color rojo, que es fruto o es verdura, rojo, amarillo, anaranjado, son colores que nos indican o colores casi como morados, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de los arándanos, que son como moraditos, las moras, que son como moraditas, también ahí hay muchos antioxidantes. Pero por otro lado, hay lípidos que sirven como mensajeros químicos. Como ya les había mencionado, los lípidos, estos lípidos que se llaman esteroides, se necesitan para construir las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos en el cuerpo, se producen en las glándulas endocrinas. Bueno, entonces, los lípidos, a diferencia de los carbohidratos, que se definen por su estructura, son un grupo muy heterogéneo, los lípidos son muy heterogéneos, de compuestos que se caracterizan por el hecho de que son insolubles en agua. O, dicho de otra manera, son compuestos no polares. Ejemplo de esto está el éter y el mismo cloroformo, ¿verdad? Esos que se utilizaban mucho antes en medicina como anestésico, aunque ya no se utilizan tanto para eso, sino para otras cosas. Ese cloroformo, ese éter, que usted incluso lo miraba en las películas que lo usaban como anestésico, eso es un lípido, es un compuesto no polar y no puede mezclarse, por lo tanto, con el agua, no se mezcla con el agua. Los lípidos no se mezclan con el agua. Ejemplos de lípidos muy conocidos para nosotros, la mantequilla margarina o mantequilla, ¿verdad? Esta barra que tenemos aquí, eso es un lípido. El aceite vegetal, ¿verdad? Todos los aceites de vegetales son lípidos. Em, las grasas que forman parte de alimentos, como por ejemplo los lácteos, son lípidos también, y específicamente son esas grasas que llamamos triglicéridos, colesterol. Ahí están también. En algunas pastas igual, encontramos esas grasas. En carnes también, por supuesto, encontramos grasas, lípidos. Y los aceites refinados, ¿verdad? Que se utilizan en comida, o aceites aromáticos inclusive, que se utilizan también en la industria de los cosméticos, también son lípidos, son muy variados. Ahora, interesante es que, como ya habíamos mencionado antes, todos los compuestos orgánicos tienen un esqueleto molecular de carbono e hidrógenos. Es decir, todos los compuestos orgánicos, hasta ahorita, solo hemos visto los carbohidratos y hasta ahorita estamos viendo los lípidos, están formados básicamente en su estructura molecular por carbono e hidrógeno. Aunque también en el caso de los lípidos hay oxígeno también, ¿verdad? Oxígeno, igual que en los carbohidratos, hay oxígeno. Ahora, eh, también es importante es que cuando usted escuche hablar de compuestos que son hidrofílicos, usted va a estar hablando de compuestos que se pueden mezclar con el agua. Pero como los lípidos son no polares, los lípidos comúnmente son moléculas hidrófobas. Hidrófobo quiere decir hidro, agua. Fobo, aquello de fobia, ¿verdad? Viene de huir, huir del agua. Eso quiere decir no se mezcla con el agua. Entonces, cuando usted escucha el término hidrófobo, piense en una molécula que no se puede mezclar con el agua. Y cuando escucha hablar de una molécula hidrofílica, es una molécula que, o una parte de una molécula que sí se puede mezclar o reaccionar con el agua.
Bien, entonces, retomando, haciendo un resumen otra vez de los lípidos, de los tipos de lípidos que hay, están las grasas. Las grasas son lípidos que pueden ser sólidas o líquidas a temperatura ambiente. A esta temperatura normal, ¿verdad? En la que estamos día a día. A temperatura ambiente las grasas pueden ser sólidas, como la manteca, ¿verdad? Como la manteca que utilizamos para, bueno, que todavía se utiliza para cocinar, ¿no? La manteca animal, por ejemplo, eso es grasa sólida a temperatura ambiente. O las grasas también pueden ser líquidas a temperatura ambiente. Los aceites, ¿verdad? Los aceites vegetales que son líquidos. Interesante de las grasas es que son, principalmente, su función es ser una fuente de energía celular. Las grasas sí se utilizan, son lípidos que sí se utilizan como una fuente de energía. Y los almacenamos en diversas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? En el cuello, en la espalda, en el pecho, en los glúteos, en las piernas. Estamos almacenando en la cavidad abdominal, por supuesto, tenemos almacenamiento de grasa. Pero también están otro grupo de lípidos llamados fosfolípidos, que dijimos que forman las membranas de la célula, de todas las células. Están los carotenoides, que casi siempre son pigmentos, ¿verdad? Son compuestos que exhiben un color en las frutas, en las verduras. Son pigmentos vegetales de colores comúnmente amarillos, naranjas, rojos y algunas veces morados. Están otro grupo que se llaman esteroides. Estos son lípidos que se utilizan para producir o formar o sintetizar hormonas, por ejemplo. Y están las ceras. ¿Verdad? Las ceras también son lípidos. Ya vamos a ver como la cera de los panales de abeja, como la cera de los panales de avispa. Esa cera, ¿verdad? A esa cera se está refiriendo. Esa cera es un lípido, es un compuesto lipídico. Entonces tiene muchas funciones, ¿verdad? Los lípidos. Son reserva de energía, son componentes estructurales, en el caso de los fosfolípidos, son hormonas, en el caso de los esteroides. Y vamos a ver ahorita que las grasas, que nos interesa mucho hablar de las grasas que son fuente de energía, las grasas más comunes, las grasas más abundantes que se producen en la naturaleza son los triacilgliceroles, o también llamados triglicéridos. Cuando usted le mandan a hacer un examen de sangre, a veces el médico manda a hacer una prueba de colesterol y de triglicéridos, porque el médico quiere saber qué tanta grasa anda circulando en su sangre, porque se necesita que haya grasa circulando en su sangre, específicamente los triglicéridos o los triacilgliceroles. Se ocupan, pero el problema es cuando hay demasiados. Si hay demasiados porque usted tiene una dieta muy rica en lípidos, en grasas, entonces lo que va a pasar es que se van a acumular y se van a acumular y pueden formar obstrucciones en las venas que le van a provocar a usted problemas cardíacos o circulatorios, ¿verdad? Entonces, son de tratarlos y de comerlos de forma correcta, moderada, no de comer demasiadas grasas tampoco. Son necesarias como fuente de energía, tenemos que almacenar grasa en nuestro cuerpo, pero no es necesario que las comamos en una cantidad exagerada. Entonces aquí están los famosos triacilgliceroles o triglicéridos, que son los lípidos, como ya dije, más abundantes en los seres vivos y que son fuente de energía. O también, este dato importante, son las grasas que mayormente ingerimos en la comida, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir triacilglicerol? ¿O por qué se llaman triglicéridos a estas grasas? Bueno, se llaman así porque están formadas de dos componentes. Están formadas de ácidos grasos, las grasas, todas las grasas están formadas de ácido graso más otro componente que se llama glicerol. El glicerol es un alcohol de 3 carbonos. Su molécula es bien pequeñita, un alcohol chiquito que tiene 3 carbonos. Y los ácidos grasos, aquí lo que se mira esta cabecita de aquí arriba, que dice grupo carboxilo, y luego se mira esta cola
de carbono e hidrógeno, o sea, una cola de hidrocarburos. Esto que usted está viendo en la pantalla, esto es un ácido graso. Este es uno, este se llama ácido esteárico, es un ácido graso saturado. Ahorita les explico qué significa eso. Este es otro ácido graso, también común en la comida. Ácido oleico, es un ácido graso monoinsaturado. Y el ácido linolénico, que está presente en muchas semillas que comemos, es un ácido graso poliinsaturado. Entonces, esto es una parte de lo que forma un triglicérido o una grasa de estas comunes que comemos. Esta es una parte. Ácido graso. Pero también está el glicerol, es el segundo componente. Mire que el glicerol es una molécula pequeñita que solo tiene 3 átomos de carbono más los hidrógenos y oxígenos asociados a él. Esto es un alcohol, es un alcohol. Pero estos que vimos antes son ácidos grasos. Entonces, eso quiere decir que una grasa es un polímero. Es un polímero que está formada de monómeros y esos monómeros son los gliceroles o el glicerol y los ácidos grasos. Así como en el caso de los carbohidratos que vimos el lunes, si yo le digo glucógeno, le estoy hablando de un polisacárido, ¿verdad? De un polímero de azúcar. Y ese polisacárido está formado de monómeros, o sea, de pequeñas unidades que se repiten, ¿verdad? Glucosas o fructosas u otras azúcares. Entonces recuerde que los monómeros son las unidades que se repiten y que forman ese polímero, ¿verdad? Eso es el monómero. En el caso de las grasas, los monómeros son los ácidos grasos y los gliceroles. Ahora, si usted se fija, los ácidos grasos son cadenas muy grandes de hidrocarburos. Recuerde que los hidrocarburos son carbono e hidrógeno, ¿no? Observe que en algún momento se dice que algunos son saturados, otros ácidos grasos son monoinsaturados o poliinsaturados. ¿Qué quiere decir eso de saturación? Saturación significa que químicamente los carbonos están unidos todos por enlaces sencillos, de tal manera que como ve usted aquí, este ácido graso que se llama esteárico es un ácido graso saturado. ¿Por qué? Porque todos los carbonos están unidos unos a otros por enlaces simples, enlaces covalentes, que de hecho, se llaman enlaces éster. Entonces, el enlace covalente que unía los azúcares en un polisacárido, recuerda que se llamaba eh, enlace glucosídico. Aquí en las grasas, el enlace covalente que une los ácidos grasos y que une los componentes de la grasa se llama enlace éster. El enlace éster también es un enlace covalente. Ahora, cuando un ácido graso es monoinsaturado, quiere decir que en alguna parte de la estructura química hay un doble enlace entre un carbono y otro carbono. Eso quiere decir monoinsaturado. Una insaturación, o sea, un doble enlace en la molécula. O cuando se habla de ácidos grasos poliinsaturados, se habla de que hay más de un doble enlace en la estructura. Ahora, esto tiene importancia en la comida. Esto de que si son saturados, si son monoinsaturados o poliinsaturados. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes de eso, quiero que se fijen esto. Aquí está un triacilglicerol si se dibujara así su estructura química. Está formado una grasa, esto es un triacilglicerol o un triglicérido o una grasa, que está formada de glicerol más 3 colas de ácido graso. Por eso de 3 colas de ácido graso. Aquí están las 3 colas de ácido graso. Esos ácidos grasos pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Dependiendo de esa naturaleza, así se van a clasificar las grasas, ¿verdad? Como grasas saturadas, como grasas insaturadas o como grasas trans. Ahorita vamos a hablar de eso, de las grasas trans y por qué son importantes tenerlo en cuenta al momento de la dieta.
Algo interesante de la bioquímica o del metabolismo de las grasas es que cuando el cuerpo suyo y mío metabolizan o digieren las grasas, lo que pasa es que estos triglicéridos se separan aquí, a este nivel. Entre el glicerol y el grupo carboxilo del ácido graso, eh, se forma una molécula de agua, o sea, hay una condensación, se libera una molécula de agua, mire que son 3 moléculas de agua realmente, porque es un compuesto que tiene estos 3 grupos carboxilo con este OH de los gliceroles, y cuando se digieren, entonces, interesante que el cuerpo cuando digiere comida libera agua. Eso es bien interesante porque resulta que el agua es necesaria para romper enlaces también. Entonces, el agua es una molécula inorgánica que en nuestro cuerpo determina prácticamente todas las reacciones metabólicas que hay en el cuerpo. Es sumamente importante el agua. Por eso es que le dicen a uno, debe de tomar agua diariamente, una cierta cantidad, comúnmente de 1,8 a 2 litros, porque su cuerpo necesita reponer el agua de los tejidos, porque igual uno está perdiendo agua por sudor, por orina, en las heces. Entonces debe de estar recuperando agua porque el agua es básica para todas las funciones celulares. Sin agua en su cuerpo usted se muere porque el agua se necesita para todas las reacciones metabólicas. Toda la bioquímica de su cuerpo o del cuerpo de un ser vivo se da o funciona porque hay agua de por medio. Entonces, vea, aquí están los enlaces éster que le menciono entre el glicerol y los ácidos grasos. Entonces, nuestro cuerpo necesita triglicéridos. Los tenemos que consumir de la dieta, pero no tenemos que pasarnos, ¿verdad? No tenemos que abusar. Ahora, como les mencionaba, las grasas pueden ser sólidas o líquidas a temperatura ambiente. Lo más conveniente es que uno coma grasas líquidas, como los aceites vegetales, que los use en la cocina para preparar los alimentos. ¿Por qué es mejor la dieta a base de aceites y no de manteca o no de grasa sólida? Bueno, porque la grasa sólida es lógico. La grasa sólida, si se acumula mucho, como es sólida, le va a formar un tapón en las venas o en las arterias y le va a producir entonces coágulos que usted no va a querer tener porque si no va a tener problemas circulatorios y puede tener problemas cardíacos. Entonces las grasas líquidas, porque como son líquidas, es más fácil para el cuerpo metabolizarlas. He ahí la razón del por qué uno debe de ingerir en la dieta grasas que sean líquidas. Es lo mejor. Por eso se tiene que cocinar mejor con aceite vegetal. No importa qué aceite vegetal sea. Preferiblemente aceites muy refinados como el aceite de oliva o el aceite de girasol, ¿verdad? O el aceite de ajonjolí, que son, digamos que los mejores para cocinar, porque son muy refinados y el cuerpo los puede metabolizar muy bien. Ahora, quiero mostrarle una, antes de continuar, esperen, así rápidamente. Me voy a salir momentáneamente de aquí para mostrarle esto. En los libros, usted encuentra toda esta información que le estoy diciendo, en los libros en el libro de Audesir, que en el libro este de Solomon, cualquiera de ellos. Le explica exactamente lo que le estoy diciendo, pero claro, hay otros detalles que usted debe de leer, por supuesto, entonces no se sustituye la lectura. Entonces, sin embargo, usted se va también a Google, por ejemplo, y busca ciertas páginas que tienen información muy buena, como por ejemplo esta que se llama Medline Plus, es una página que tiene autoría, ¿verdad? Se puede confiar en la información que tiene. En Medline Plus, si usted pone grasas, que son las grasas, y luego pone Medline Plus y le sale esta página, usted puede confiar al 100% en lo que dice la página. Entonces, yo aquí quiero que se fijen en algunas cosas importantes. En primer lugar, se menciona acá que las grasas obviamente se tienen que ingerir, la comida. Nosotros no producimos grasas
nuestras células no producen grasas. Bueno, producen grasas, pero mejor dicho, transforman las grasas una vez que entran al cuerpo, pero producirlas nosotros no las producimos, tenemos que ingerirlas en la comida. El cuerpo necesita, como dice acá, las grasas que usted consume le dan al cuerpo la energía necesaria para trabajar adecuadamente. Recuerde que primero, la primera fuente de energía en su cuerpo son los azúcares. En segundo lugar estarían las grasas. Ahora, fíjese lo que dice acá. Durante el ejercicio, el cuerpo utiliza las calorías de los carbohidratos que usted ha consumido. Cuando usted hace actividad física o camina o realiza cualquier actividad física, lo primero que se le van a gastar a usted son los carbohidratos o los azúcares que hay en sangre. Se van a gastar rápido. Luego, cuando se le han agotado, digamos, las reservas de azúcar en sangre, que no son muchas, ojo con eso, por eso es que a veces uno tiene unos ciertos bajones de azúcar durante el día, porque digamos no comió a tiempo o porque comió poco en la mañana o al mediodía y después de algunas horas el cuerpo comienza a sufrir, porque no crea que la cantidad de azúcar en sangre después de las comidas es mucha, no es mucha, le dura unos 20 minutos haciendo ejercicio. Pero como dice acá, luego de 20 minutos, más o menos, aproximadamente 20, 30 minutos después de que usted ha estado haciendo ejercicio, eh, y ya ha consumido el azúcar en sangre, el ejercicio, dice ahora, depende en parte de las calorías provenientes de la grasa para continuar. Es interesante que el cuerpo, el metabolismo nuestro, eh, después que se le acaban, digamos, el azúcar en sangre, el cuerpo no va a buscar el azúcar que está almacenada, no, sino que cambia, el metabolismo cambia a utilizar grasa, pero no grasa almacenada, sino la grasa que hay en sangre, porque tanto como hay azúcar en sangre, circulando en sangre, como hay grasa circulando en sangre. Entonces, si a usted se le agotan los azúcares en sangre, luego el metabolismo busca los triglicéridos que hay en la sangre para empezarlos a quemar y a través de ellos proveerle energía a sus células. Pero aparte de eso, dice usted también necesita grasa para mantener la piel. Claro, la piel tiene una grasa natural que es producida por glándulas sebáceas, ¿verdad? En su piel. Y es necesario tenerla ahí por cuestiones de inmunidad incluso, ¿verdad? Para evitar que haya una proliferación de ciertos microorganismos en su piel que pueden dañarlo, que pueden enfermarlo. Por eso necesita grasa. El pelo también necesita grasa, porque el pelo está lubricado con grasa, siempre por esas glándulas sebáceas. Y luego, obviamente, el cabello y el pelo corto también, ¿no? También ayuda la grasa a absorber vitaminas. Usted come también vitaminas en el alimento, pero si no hay grasas en su cuerpo, no se absorben esas vitaminas, principalmente las liposolubles, o sea, las vitaminas que son eh, solubles o que se almacenan en el tejido graso, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Esas 4 vitaminas son liposolubles, no se disuelven en agua. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se van a utilizar, el cuerpo no las mezcla con agua, no andan circulando en su sangre, sino que están almacenadas y se metabolizan en el tejido graso o en la grasa que usted tiene en su cuerpo. Eso es lo que quiere decir. No se degradan, no se metabolizan en agua, se metabolizan en tejido graso, incluyendo el tejido graso que usted tiene en su cerebro. Ojo con eso. En nuestro cerebro, alrededor de la cabeza, el cerebro tiene unas capitas de grasa, porque las necesita. El cerebro necesita mucha energía, entonces necesita tener ahí una reserva de grasa. Otra función de la grasa que es muy importante es que sirve como un colchón, fíjese. No es que entre más grasa mejor, no. Su cuerpo almacena una cierta cantidad de grasa y esa grasa le sirve para varias cosas. Es reserva de energía, pero también le sirve como un colchón. Por un colchón, es decir, si usted se cae o si sufre un golpe, los órganos en nuestro cuerpo, los órganos están rodeados de grasa y esa grasa amortigua un daño mecánico,
como un golpe, por ejemplo. Una anécdota que yo siempre cuento, y para ilustrar esto, es que una hermana mía tuvo un accidente en un vehículo una vez. Un carro les pegó de frente. Pues resulta que del golpe, eh, ella ya había sido operada, había tenido una operación recientemente, como un mes antes, y tenía una sutura, le habían hecho unos puntos internos. Resulta que ella en ese momento tenía un poquito de sobrepeso y por el accidente los puntos se le abrieron. 2 puntos que tenía internamente se abrieron, pero no se abrieron todos, y la razón de que no se abrieran todos es porque como ella en ese momento tenía un poco de sobrepeso, la grasa que tenía amortiguó gran parte del golpe, del accidente. Si no hubiera tenido en ese momento, le sirvió mucho. Si no hubiera tenido ese sobrepeso en ese momento, probablemente toda la herida se le hubiera abierto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es real. La grasa sirve como un colchón que amortigua golpes o daños mecánicos a los órganos internos, así como ayuda a, a, a mantener también el calor corporal, porque la grasa también ayuda a que usted y yo logremos mantener una temperatura constante, porque la grasa en nuestro cuerpo mantiene el calor corporal, ayuda a que no se disipe del todo el calor corporal. Entonces también es otra de las funciones de la grasa, muy importante. Con esto de las grasas trans, lo de la grasa saturada, las grasas insaturadas, miren, ocupamos de todo, ocupamos grasas saturadas e insaturadas, pero hay un tipo de grasa que se llaman grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Miren, es como por ejemplo el aceite vegetal cuando se usa para cocinar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o más veces, esa grasa que era líquida, porque era un aceite, cada vez que usted lo fríe y lo vuelve a utilizar, se va volviendo sólido, se va convirtiendo en una grasa trans, que es malísima, porque las grasas trans, entre más sólidas se van poniendo, tienen más colesterol. Y el colesterol no conviene que se acumule en las arterias porque ya mencionamos que se le pueden formar coágulos, se le pueden tapar las arterias y usted padecer de un problema muy serio. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que uno no debe de estar utilizando demasiadas veces el aceite para cocinar. Úselo unas cuantas veces, no hay ningún problema, pero si la usa demasiadas veces, entonces lo que está usted haciendo es convirtiendo esa grasa líquida en una grasa sólida y aumentando la cantidad de colesterol que usted está consumiendo. Y eso le va a causar problemas bastante serios si se acumula mucho colesterol. Uno debe de fijarse muy bien en los datos nutricionales de lo que come, porque realmente al día, usted no debería de ingerir más de una cierta cantidad de grasas. Entonces, por ejemplo, en los datos nutricionales, cuando usted compre algo, fíjese donde dice cantidad por ración y el total de calorías. Fíjese que en esas etiquetas comúnmente les mencionan cuánta grasa total hay en ese alimento procesado y cuánta grasa saturada hay. Comúnmente hay bastante grasa saturada, pero no debería de pasar de un 65%. Y entre la grasa saturada y la grasa total no debería de pasar de un 100%. No debe. Y fíjese que diga que ese alimento no contiene grasas trans, o sea que no está saturado de colesterol, porque si no, entonces usted va a tener problemas en algún momento en su dieta. Entonces, busque este tipo de lugares también, de sitios en internet, no solamente vea los libros, sino que busque también estas páginas que son confiables. Medline Plus es muy confiable porque de hecho esta página de Medline, como ustedes están viendo ahorita, estoy señalando aquí con la manito, el NHI, que es la biblioteca del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos,
es una institución seria, ¿verdad? Es una institución líder en investigación biomédica en el mundo. Así que la fuente de esta página, Medline Plus, es muy buena. Entonces, les motivo a que cuando busquen información en Internet, lo busquen en lugares donde correctamente se puedan encontrar esos datos que sean confiables. Por otro lado, voy a resumir rápidamente. Usted lo puede leer después, claro. Los fosfolípidos son este otro tipo de lípido que son componentes estructurales de las membranas de las células. Tanto, tanto los tejidos nuestros, los seres humanos, como los tejidos de todos los demás animales, tienen en sus membranas o sus membranas celulares están formadas de este tipo de lípidos, fosfolípidos. Se llaman moléculas anfipáticas. Anfi quiere decir dos o doble. Anfipático quiere decir que el fosfolípido así está construido. Tiene una cola hidrófoba y una cabeza hidrofílica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un fosfolípido tiene dos partes, estructuralmente hablando, tiene dos partes. Una cabeza hidrofílica que está formada de un compuesto nitrogenado, un compuesto que tiene nitrógeno en su centro, en el centro de su molécula. Por ejemplo, en este caso es la colina, es un compuesto nitrogenado. Y también esa cabeza hidrofílica está formada por los grupos fosfato y poliglicerol. Esa es la cabeza hidrofílica. ¿Qué quiere decir hidrofílico? Que se puede mezclar con el agua. O sea que esa es la parte del fosfolípido que está en contacto con el agua en las células, en el cuerpo. Pero el fosfolípido tiene otra parte que serían las colas hidrófobas, que serían los ácidos grasos, que como ya dijimos, los ácidos grasos no se mezclan con el agua. Y por eso se llama hidrófobo, la cola hidrófoba, que no se mezcla con el agua. Entonces, así es como se ve molecularmente hablando un fosfolípido. Ahora, ¿cómo se mira? Dentro de la membrana celular también, aparte de fosfolípidos, hay colesterol. El colesterol es esta molécula de aquí. Ahorita los muestro. A ver, espérenme. No, no está aquí. Bueno, pero el colesterol también forma parte de estos componentes de membrana celular. El colesterol, los fosfolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos se miran así. Así ve. Se miran así. Una cabecita. Son una doble capa de fosfolípidos. Las membranas de las células, pero también las membranas que rodean a todos los órganos de una célula, a los organelos celulares, son doble capas de fosfolípidos. O sea que tienen una capa de fosfolípidos acá y una capa de fosfolípidos abajo. Si ustedes se fijan hacia el exterior de la célula, que sería este lado de acá, y hacia el interior de la célula, la parte del fosfolípido que está en contacto con el agua es la cabeza hidrofílica. O sea, el compuesto nitrogenado, el grupo fosfato y el alcohol llamado glicerol, en ambos lados, en ambos extremos, hacia afuera de la célula y hacia el interior. Pero en medio de eso están las colas hidrófobas, que serían los ácidos grasos, porque los ácidos grasos no se mezclan con el agua. Esta disposición así de los fosfolípidos, miren, así está construido una membrana celular, una doble capa de fosfolípidos. Esa estructura hace posible que la membrana interactúe químicamente con el exterior y con el interior de la célula. Por eso están diseñadas así. Y además también esa estructura determina que si esto es una membrana plasmática, una doble capa de fosfolípidos, como se mira aquí, estas estructuras que usted mira aquí son proteínas. Muchas proteínas están asociadas a la membrana celular. Lo que usted tiene que hacer es, cuando esté repasando el tema de la membrana celular, fijarse, o de los lípidos, fijarse de que hay un montón de proteínas que están interactuando con esos fosfolípidos y que sirven como canales para que pasen ciertos materiales hacia el interior de la célula o salgan, sirven como sensores que detectan moléculas en el interior o iones en el exterior, etc. Entonces, estas proteínas sirven como sensores o sirven como canales o sirven como bombas de succión que interactúan con la célula para poder hacer llegar materiales al interior de la célula o agua al interior de la célula o desechar cosas que no sirven o
enviar productos que se producen en el interior de la célula hacia afuera, hacia los tejidos, hacia la sangre. Entonces, esos son los fosfolípidos. Los carotenoides son, como ya dijimos antes, pigmentos vegetales importantes en la fotosíntesis porque capturan energía de la luz y a partir de ahí se producen azúcares y se producen otros compuestos. Entonces estos carotenoides son importantes en la fotosíntesis, pero también en el metabolismo humano como antioxidantes, como ya les dije. Los antioxidantes sirven para mejorar un montón de funciones en el cuerpo, entre ellas eliminar desechos. Entonces, por ejemplo, un carotenoide muy común es el betacaroteno. El betacaroteno es ese carotenoide, ese pigmento que le da el color naranja a las zanahorias, por ejemplo, o que le da ese color naranja a las naranjas, valga el juego de palabras, pero que también está en otros frutos y en verduras también. Tomando como ejemplo ese carotenoide llamado betacaroteno, que es el que comemos en las zanahorias, resulta que ese betacaroteno está formado de estos monómeros. Este monómero se llama isopreno. Son 5 moléculas perdón, 5 átomos de carbono que están unidos con hidrógeno y dobles enlaces. El asunto es que, por ejemplo, cuando nosotros ingerimos carotenoides en una zanahoria, por ejemplo, la mayoría de los animales, no solamente nosotros, convierten ese carotenoide en vitamina A, ¿verdad? Entonces, usted se come una zanahoria y en el interior de sus células, su cuerpo convierte ese betacaroteno que contiene la zanahoria, lo convierte en vitamina A. Luego, esa vitamina A se transforma en otro pigmento en los ojos que se llama retinol, que es esa sustancia que ayuda a la retina del ojo a capturar mejor la luz que hay afuera. Por eso, y es cierto, no es una broma, que cuando uno tiene una dieta rica en ciertas verduras y en ciertas frutas, y uno es un niño que va creciendo, va a tener usted una buena visión. Si usted come, por ejemplo, bastante zanahoria, eso no es una broma, es completamente verídico, usted va a tener una vista excepcional. ¿Por qué? Porque usted está proveyéndole a sus ojos una gran cantidad de vitamina A que están transformándose en una sustancia que le ayuda a recibir mejor la luz que hay afuera. Entonces usted tiene una mejor visión. Eso es una situación real. Pero claro, hay otros carotenoides más. Y ese montón de carotenoides más que hay en el cuerpo, entre otras cosas, le sirven como antioxidantes. Evitan que usted se intoxique con la comida o con el metabolismo de la comida. Porque cuando uno come, no todo lo que usted come es un nutriente o le sirve como un material importante para su cuerpo. Hay desechos también que tienen que eliminarse. En los alimentos hay una serie de compuestos que se tienen que eliminar del cuerpo. Y para eliminar esos compuestos del cuerpo ayudan mucho estos antioxidantes que vienen de los vegetales. Por eso hay que comer frutas y vegetales. Ya voy a terminar, ya termino. O el que se tenga que retirar se puede retirar, no hay ningún problema. Yo grabo esto y siempre me los pongo en el aula. Pero antes de que se vayan, recuerde que como estamos basándonos en un calendario, el día de ayer, martes 8, teníamos que ponerles ahí una actividad, pero voy a aprovechar para ponérselas mañana, porque recuerde que también el calendario dice que el día de mañana, jueves, el día de mañana, y hay otra actividad con puntaje, entonces a la hora de clase, ¿verdad? Siempre, por supuesto. Pero ahí también les voy a poner la otra y les voy a dar un poquito más de tiempo para la otra, que es bien sencilla la otra actividad también. Así que mañana lo ven eso. Bueno, termino con esto. Los esteroles o esteroides son lípidos que se usan, por ejemplo, para formar hormonas en el cuerpo, incluyendo las hormonas sexuales, que son importantes porque determinan un montón de funciones en el organismo, ¿verdad? Hormonas como las prostaglandinas, que son importantes en la comunicación que hay entre las células, o el cortisol, ¿verdad? Que es una hormona, la hormona del estrés, que no debe de acumularse mucho el cortisol en su cuerpo, en el tejido graso, porque le causa un montón de problemas. Si usted acumula mucho cortisol, usted va a empezar a tener problemas de memoria, no va a dormir bien, va a andar muy nervioso, muy alterado, etcétera. Eso es una situación
que tiene mucho que ver con la producción de esta hormona que se llama cortisol. O para cualquier otra hormona, ¿verdad? Que tenga un origen lipídico, se ocupan estos esteroides. Bueno, esto de la digestión de los lípidos, ahí usted lo va a ver, es básicamente en qué partes de su cuerpo se digieren o se metabolizan completamente esos lípidos. Y luego empieza a hablar de las proteínas, pero no vamos a hablar hoy de las proteínas porque ya no tenemos tiempo. Vamos a terminar ahí porque ya son las 4:05 y ya la mayoría seguramente tiene otra clase u otras actividades que tiene que hacer. Así que no nos vamos a tardar más. Dígame. Tipo los esteroides que hay gente que se los inyecta, esos son dañinos, ¿verdad? Tipo la gente que va a los gimnasios, que se inyecta Sí, esteroides. sí, buena pregunta. En realidad esos esteroides son artificiales, o sea, son sintéticos, ¿verdad? Son fabricados, digamos, en un laboratorio. De estos que estábamos hablando ahorita son componentes naturales que vienen en la comida, ¿va? Ahora, eso que usted menciona es cierto, hay atletas que utilizan esos esteroides artificiales o esos esteroides anabólicos, los utilizan y le voy a decir por qué. Porque una de las funciones de esos esteroides es la de facilitar la recuperación más rápida de los tejidos que se han dañado por el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si un Masa levantador, muscular. sí, entonces, por ejemplo, alguien que levanta pesas, por ejemplo, alguien que levanta pesas está sometido a levantar un peso muy fuerte y cada vez mayor. Entonces, al levantar un peso cada vez más fuerte, hay pequeños desgarres, digamos, en el músculo, que tal vez no se detectan inmediatamente, pero siempre el músculo se está como dañando por levantar cada vez un mayor peso. Entonces, el cuerpo recupera esas partes que se dañan en cierto tiempo, pero estos atletas, como están en competición y de manera muy tonta, lo que hacen es que se inyectan esos esteroides ahí en esos músculos para que la recuperación sea más rápida, para que el músculo se regenere más rápido. Pero con eso están alterando, sí están produciendo que el músculo se recupere más rápido, pero con eso están causando otros problemas físicos debido a la dosis que se inyectan y al tipo de esteroide que es artificial que se están inyectando. Entonces luego con el tiempo esas personas empiezan a tener problemas bien serios en los nervios, en los músculos, que llegan a incluso hasta matarlos, ¿verdad? En algunos casos hay gente que se ha muerto por una sobredosis de esteroides, por ejemplo. Pero esos son esteroides anabólicos sintéticos que la gente se inyecta, pero no son los que normalmente usted se consume en la comida. Uno lo debe de consumir, la comida. En realidad el cuerpo hace una transformación, digamos, química de todos esos componentes lípidos que usted se come y los usa de manera correcta, pero es incorrecto que la gente se inyecte eso de manera artificial, porque no es por ahí como deben de llegar al cuerpo, deben de llegar a través de los alimentos, ¿verdad? Hay mucho que hablar sobre los esteroides, ¿verdad? Son un grupo de lípidos muy interesante. Pero bueno, eso usted lo puede ampliar un poquito más o podemos hablar un poquito más después de esto en otra clase. Entonces mañana no se les olvide, ¿verdad? Mañana hay actividad de acumulativo a la hora de clase, según el calendario. Y ahí les voy a extender ahí el tiempo de la que tenía que ponerles ayer, pero que no se las puse porque he tenido problemas aquí con la computadora. Entonces, bueno, mañana entonces a la hora de clase hay que trabajar en esa asignación. Si no hay otra duda u otra pregunta, pues lo dejamos ahí para que puedan atender otras actividades. Seguimos en contacto. Gracias, Lee. Buenas tardes. Por Gracias, nada, buenas Lady. tardes. Feliz tarde. Igual, buenas tardes. Feliz tarde a todos.